Tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes enseñando la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañen a una oración primeramente. Oremos. Nuestro buen Dios, te adoramos y exaltamos sobre todas las cosas porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia y nos ayudas al día de hoy a tener este espacio para poder crecer en la fe, para poder entender tu palabra, y suplicamos que abras nuestros corazones para que tengamos la oportunidad de moldearnos conforme a tu voluntad y encontrar consuelo en tu palabra. Por medio de tu Hijo Cristo, por su gracia, es que llegamos a tu presencia. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio. Para esta ocasión quisiera que me acompañen a la primera carta de Corintios. Es un tema bastante bonito el que vamos a abordar el día de hoy. Es un tema con el que me identifico mucho, a pesar de que no soy el mejor en todos los casos, pero estamos hablando acerca de ejercicio. Si usted es una persona que va al médico constantemente, siempre le van a recetar dieta y ejercicio, ¿verdad? Y eso los doctores a veces lo dicen como si uno tuviera todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Como si uno tuviera todo el día para dedicarlo a hacer todos los hábitos saludables. Hay quienes podemos, quienes no pueden, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que desde que empezó la pandemia, mi familia y yo, como mucha gente, ¿verdad? Por el temor a enfermarnos, comenzamos a hacer disciplina y, digamos, a ser disciplinados en cuestión del ejercicio. Hacíamos cardio, hacíamos ejercicio de fuerza y hasta el día de hoy, pues, nos da buenos resultados. Yo no soy fan de los gimnasios, primero porque soy muy pobre, y lo segundo es porque, bueno, decir pobre en otras palabras, en palabras más sofisticadas, es decir, que tengo otras prioridades económicas, soy padre. Y en otras palabras también, pues tampoco soy muy aficionado a ir a gimnasios, prefiero estar en mi casa y hacer todas pues, las rutinas desde mi casa. Pero no vamos a hablar nada pues, de ejercicio físico como sí de ejercicio espiritual, así que ojo, lo que vamos a hablar hoy, y como les digo, yo me identifico mucho con este tema porque vamos a hablar de disciplina espiritual. Y no vamos a hablar de temas comunes. Este mensaje no es para enseñarles cómo ser disciplinados en temas seculares. Si queremos aprender cómo ser más saciados en casa o cómo hacer ejercicio todos los días, eso podemos verlo en un tutorial por ahí, en alguna parte, pero aquí pues no vamos a hablar de ningún tema que nos ayude en temas seculares. Así que le prometo que no va a tener ningún provecho para esta tierra. En este mensaje no hay provecho para este mundo. Así que bueno, empezamos mencionando que Dios espera que sus hijos sean disciplinados en su carrera espiritual a fin de obtener recompensas eternas. Dios espera que usted y yo seamos disciplinados. Y vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 hasta el 27. Vamos a observar lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice 1 Corintios, repito, para aquellos que están buscando todavía en la página, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora bien, entonces, observamos lo que sucede en Corinto, ¿verdad? Vamos a estar observando la disciplina del ejercicio espiritual y acá se van a usar analogías, vamos a entrar un poquito en contexto. Y el tema de hoy, pues me ha gustado titularlo El gimnasio de Dios, porque hoy vamos a entrar al gimnasio de Dios, vamos a ver cómo funciona la disciplina física en términos espirituales, una breve analogía. Y primero vamos con contexto, ¿verdad? Ya les mencioné, lo primero es observar de qué se tratan estos juegos, qué eran esos deportes que se daban. Estamos viendo un atleta y estamos viendo un boxeador. Y es que en aquel entonces, en Corinto se daban unos juegos que eran una imitación de los Juegos Olímpicos. Se llamaban los Juegos Istmicos, así como se escucha. Los Juegos Istmicos, con T. Y los Juegos Istmicos, es una palabra difícil, eran un campeonato similar al de los Juegos Olímpicos, que también se celebraban en Atenas, y allí iban muchos atletas con diversas disciplinas,
que buscaban hacerse famosos. Entonces, les menciono, todo esto empezó desde la guerra de Troya. ¿Alguno ha escuchado de esa batalla, la batalla de Troya? De aquellos grandes héroes, Odiseo y ese montón de personajes históricos. Ellos eran héroes, eran grandes, y entonces la gente quería tener un momento de gloria como ellos. Decían, yo quiero ser como Odiseo, yo quiero ser como Agamenón y como Aquiles y todos esos personajes. Y entonces ellos inventaron los juegos deportivos. Hoy en día los juegos deportivos existen porque la gente quería imitar a estos grandes héroes. Y entonces querían ese momento de gloria, el momento en el que todos le aplaudieran, en el que todos le abuchearan. Le abucharon, no, que todo el mundo le elogiara, ¿verdad? Abuchear es, fuera. Entonces inventaron los juegos deportivos que hasta el día de hoy vemos, ya sea, llámese en un deporte pues externo a los Juegos Olímpicos o deportes olímpicos como tales. Y los ganadores tenían una corona de pino. No era la corona de laurel de los olímpicos, sino que era una corona de pino. Como andar una de esas de Navidad, ¿verdad? Aquí en la cabeza. Eso se vería raro en nosotros, pero era el premio de aquel entonces. Una corona de pino, una guirnalda. Y esa corona no duraba mucho. ¿Cuánto dura una corona de pino? Como un mes, ¿verdad? Ya después se pone fea. Y entonces la gente pues andaba de boca en boca hablando de aquel hombre que ganó las Olimpiadas, los Juegos Ísmicos, y estaba pues, era bastante bonito ese ambiente. Y Pablo se dirige a hermanos en Corinto, tenga esto presente, porque en Corinto posiblemente había hermanos en Cristo que alguna vez jugaron, eran hermanos con buena condición física, quizá ellos eran deportistas también, era gente que conocía del tema del deporte. Y vemos a los dos que tenemos acá, ¿cierto? El atleta y el boxeador. El atleta, el que era corredor, primero tenía que inscribirse. No podía entrar a la competencia sin inscripción, ¿cierto? Hasta el día de hoy eso no sucede. Una persona que quiere entrar a los juegos tiene que inscribirse, es lo primero. Todos corren sabiendo que su carrera es única. Como dice acá, el texto dice que todos corren y solo uno se lleva el premio. Cuando ellos corren, no miran atrás y no miran a los lados, están poniendo los ojos en la meta. Y todos ellos pues llevaban dietas ligeras, llevaban dietas de pollito, queso, nada de carnes fuertes, carnes pesadas, todo era ligerito. Y el corredor hacía ejercicio estricto bajo sol o bajo lluvia. Luego tenemos al boxeador. Y el boxeador era un hombre que también debía estar inscrito. El boxeador hacía ejercicios de pelea para mejorar su técnica. Acá el versículo 26 dice que él golpeaba al aire. El golpear al aire es eso que hacen los boxeadores, que se ponen a representar su técnica, ¿cierto? Para tratar de mejorarla. Eso es algo que se hace, es algo que ellos aplican para poder mejorar su técnica, pero dice Pablo, nosotros no golpeamos al aire, nosotros tenemos que pelear. Y en el tiempo que se escribió este pasaje, ellos no usaban guantes de boxeo, sino que lo que usaban eran tiras de cuero y la pelea era chorrear sangre, era el primero que se desmayaba o al primero que se moría, básicamente. Esa era la forma en la que se ganaban los juegos en aquel entonces. Así que ¿quién quiere ser boxeador? Yo creo que nadie, ¿verdad? En aquel entonces la pelea era con puños de cuero, al primero que le chorreara más sangre era el que perdía, el primero que salía noqueado o el primero que se moría. Eso era todo. El ganador siempre salía bien en ese caso. Así que vamos a observar analogías sobre esto. Ya tenemos la parte histórica, ya salimos de contexto, ya no voy a hablar más de contexto. Y ahora vamos a entrar a la parte espiritual, lo que nos compete. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos cuatro puntos que compartir el día de hoy. Tengo 4 aspectos en los cuales el gimnasio de Dios nos va a ayudar a crecer en la disciplina espiritual. Y lo primero es que usted y yo tenemos que hacer una inscripción. Si usted visita por acá, aquellos jugadores de Corinto hacían una inscripción y yo déjeme decirle que aquí veo una escritura que usted y yo también tenemos que inscribirnos. Así que, como cualquier persona que entra a un gimnasio, ¿qué es lo primero que hacen en un gimnasio? Le agarran su dinero y usted hace su inscripción, hace una matrícula mensual o bimensual, etc. Y eso lo hacemos cuando aceptamos el Evangelio, cuando tenemos fe en el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos de nuevo confesando su nombre. No hay cuotas que pagar, no hay una inscripción mensual, eso es todo lo que hay que hacer para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, básicamente. Así que Pablo no le escribe aquí a gente sin Cristo. Este mensaje, como les digo, no tiene nada de secular.
Y como ya les dije antes, no hay provecho para nada de lo físico, así que antes de aplicar este mensaje, si usted es una visita que nos acompaña hoy, primero bautícese y después aplique el mensaje del día de hoy. Ya está la invitación, ¿vio? Yo no quería dar la invitación al final, ya la di. Bautícese, conviértase al Señor, nazca de nuevo, confiese la fe en Cristo y después de esto aplique el mensaje en términos espirituales. Así entonces, usted está inscrito para entrar al gimnasio de Dios. Número 2, ya tenemos el primer punto. El primero ya era inscribirse. Y número 2, conozca sus máquinas de ejercicio, conozca sus herramientas de entrenamiento. La primera herramienta de entrenamiento es la caminadora de la fe. Vamos a observar el texto como dice que empieza con la analogía. El atleta, ¿qué hace el atleta? El que corre en el estadio va corriendo. Dice que todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Todos están corriendo. ¿Qué hay que hacer en la carrera de la fe? Hay que correr. Tenemos que correr la carrera de la fe. Esto no está de adorno, mis hermanos. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, se amplifica un poquito más el tema. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante, mis hermanos, es la carrera de la fe. La caminadora es esta vida, la vida en Cristo. Toda su vida en Cristo es su carrera. Y en este texto nos dice que para correr bien hay que despojarnos de todo el peso del pecado. El pecado, mis hermanos, es como una mochila que usted anda llena de piedras. Y esas piedras, cada vez que uno le mete una piedra, se convierte más pesado. Más difícil es la carrera en la fe cuando uno anda jalando pecados. Cuando yo ando esa mochila y quiero meterle un rencor, quiero meterle una mentira, un pecado oculto, una envidia, quiero meterle algo, esa carrera se vuelve más difícil de llevar, más complicado. Y este texto nos dice también que hay que poner los ojos en Jesús. Ponga su mirada en Cristo. Ese es el motivo, esa es la fe que tenemos. El llegar a conocer a Dios cara a cara, el poder ver al Señor allá al final de esa carrera. Como dice aquel canto, cuando al fin del camino allá estemos, podemos gozarnos, podemos gloriarnos de todo lo que hemos corrido y al final poder llegar y tener la satisfacción de que logramos tener ese premio. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, porque solamente cuando ponemos la mirada en la meta es que tenemos la capacidad de soportar el dolor. ¿Cierto? No, correr duele. A mí me duele correr, los pies duelen, ¿cierto? Cuando uno está corriendo y le gusta hacer ejercicio, mentira que no duelen los pies duelen, aunque uno ande tenis, los pies empiezan a doler y a doler mucho. Y así pasa con el cristianismo, correr duele, andar en el cristianismo a veces va a doler. ¿Qué nos hace soportar el dolor? Poner nuestra mirada en Cristo. Cuando yo renuncié a la predicación, recuerdo que yo no puse mi mirada en Cristo y por eso correr dolía. Yo le decía al Señor en oración, no más, Señor, ya estoy cansado. Primero no soy digno del lugar donde estoy. Yo entré como Sansón, sin preparación, sin nada. Y la congregación no avanzaba, no crecíamos, más bien íbamos reduciéndonos en número. Estaba solo en el liderazgo, los varones me dejaron botado en aquel entonces. Y yo le dije, Señor, renuncio. Y como a los pocos días el Señor respondió a mi oración, el Señor tuvo misericordia de mí. Y yo sé cómo se siente, hermano, si usted alguna vez se siente cansado, porque yo pasé por eso. Bueno, en el caso de la predicación, pero usted tiene su propia carrera, y en esa carrera uno dice, estoy cansado porque no puse los ojos en Cristo. Estoy cansado porque en ese momento no supe caminar sobre las aguas. Me fijé en las olas, me fijé en el viento, me fijé en todo lo que tenía a mi alrededor y no puse mis ojos en Cristo. Y Pablo dice que el corredor no anda a la aventura, no anda viendo otros objetivos. Pablo dice que él tenía los ojos puestos en el Señor, tenía la meta en el cielo. Cuando corra, mis hermanos, primero no mire atrás. El corredor no puede mirar para atrás o se tropieza. Y en segundo lugar, no puede poner la mirada en el que tiene a la par. Dice el Salmo 118:8, es la pura mitad de la Biblia. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y le digo algo, mis hermanos, y es que si el hermano que está a la par afloja y se cansa, usted no por eso se va a cansar. Si el hermano que corre con pereza al lado suyo está corriendo mal, usted no por eso va a correr mal. Eso es lo que tengo que mentalizarme cuando estoy corriendo en la carrera de la fe. Como dice Romanos 14:12, de manera que cada uno dará a Dios cuenta
de sí. Nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos, no por lo que está haciendo el que está a la par. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy explicando. Si usted es bueno en su casa para limpiar, si usted es hacendoso, yo espero que sí, usted sabe cómo se pasa un palo piso, ¿cierto? Se pasa de lado a lado, con firmeza, cada cuadrito bien detalladito. Usted no gira el palo piso sobre su propia órbita, no lo pasa de esta manera. Pero me tocó hacer el aseo una vez con un hermano. Yo sé que no pasa nada, ¿verdad? Igual yo le pasé a lo que él ya había pasado. Pero si uno limpia, yo no me estoy fijando en cómo lo hace el hermano para yo hacerlo igual que el hermano. Yo paso el palo piso como yo sé pasarlo. Yo lo paso con la misma firmeza. Yo no imito lo que el otro hace. Porque si yo pongo mi mirada en lo que el otro hace, lo empiezo a hacer mal. Tengo que hacerlo como aprendí de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando limpiamos, usted limpia para el Señor, no limpia para los hombres. Cuando limpiemos para el hombre, cuando limpiamos para el hombre, vamos a vernos tentados a barrer por donde pasa la suegra, ¿cierto o no? Cuando limpiamos para el hombre, no vamos a revisar la refri, vamos a dejar el abejón ahí tirado en un rinconcito, ahí que las cucarachas se lo coman o las hormigas, y vamos a dejar que las cosas se pongan ahí feas en un gavetero. Pero cuando usted limpia para el Señor, como dice Colosenses, a Cristo el Señor servimos y hacemos lo mejor para el Señor. Así que, mis hermanos, ese es el consejo para la caminadora de la fe. Otro consejo que quiero darle para correr en esta carrera es ir despacio. Necesitamos ir bastante despacio en la caminadora de la fe. Dice Isaías 28:16, el que creyere no se apresure. Isaías 28:16. Si usted cree, mi hermano, vaya despacio. Yo he visto a mis hermanos, y yo creo que usted también, a muchos cristianos que corren muy rápido y creen que por ir rápido van bien. Muchos cristianos piensan que por ir rápido van bien y no funciona así. Por ejemplo, les voy a dar un breve ejemplo, un ejemplo muy vano, no tiene mucho caso tratarlo como algo de regla, esto no está escrito en piedra, pero un ejemplo es los planes de la Biblia de leerlos en un año. Eso no ayuda en nada. Leer la Biblia en un año no ayuda en nada. Esos planes, incluso aquí en mi Biblia, yo tengo un plancito de esos que le ponen ahí las editoriales. Esos son hechos por hombres denominacionales. Y si algo no saben hacer los denominacionales, es crecer en Cristo, porque ellos no están en Cristo. Entonces, no le haga caso a esos plancitos de un año, porque no funcionan. Nada más fíjese en lo irreal que es leer 3 capítulos en un día. Si usted tiene todo el tiempo del mundo, puede hacerlo, pero no es el caso suyo y tampoco es el caso mío. Usted no puede leer 3 capítulos en un día. Y si pudiera, no se va a acordar de lo que leyó ayer. No se va a acordar de nada de lo que leyó antier ni lo que leyó hace una semana. Nada. Eso da la apariencia de que uno está creciendo y de que uno avanza, pero uno no está creciendo, no está avanzando y no se acuerda de nada. Entonces, descartado. Básicamente, eso es demasiado superficial. La persona que quiere crecer en Cristo tiene que profundizar. Vamos entrando a la parte de lectura de la Biblia. Hay que aprender a profundizar. Usted no se va a quedar con los piecitos en la orilla del agua. Usted va a querer meterse, va a ser un buceador, va a buscar perlas en el fondo del océano, va a meterse a buscar tesoros al fondo. No se va a quedar en lo superficial, no va a leer por encima. Eso de leer por encimita, hablando en disciplina como tal de lectura de la Biblia, eso es como el pajarito que anda picando frutas. ¿Ustedes han visto cómo hacen los pajaritos? Allá en Alajuela, cuando andan picando mangos. Pican un mango, saltan, desperdician el mango y van para el otro mango y desperdician ese mango. Y es un montón de fruta picada y desperdiciada y botada en el piso. Y eso mismo hace una persona cuando no le saca el jugo a la escritura. No le está sacando el provecho, no está sacándole el jugo. Entonces, voy a darle otro ejemplo de esto. Es que este tema me gusta mucho. Y es cuando estábamos estudiando, recuerdo que cuando estudiaba en la escuela teológica, el libro de Salmos, tuvimos que correr. Leímos el libro de Salmos en 3 meses. Y mis hermanos, al maestro lo andaban apurando. Y el maestro con mal de conciencia porque él no quería correr, pero estábamos corriendo. Ya después, como a mí me gusta el camino difícil, leí el libro de los Salmos en un año, más o menos. Y en un año lo saqué versículo por versículo estudiado. En 3 meses no se sale, ni siquiera. Así que, mis hermanos, ¿a qué es a lo que voy con todo esto? Seguro usted va a pensar, está rajando, Byron. Como Pablo, ¿verdad? En Filipenses, que empezó a rajar. Yo soy hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, y empezó a rajar. No. La idea no es rajar. Esto, a lo que voy es a que nosotros
Tenemos que aprender a crecer. Una planta de frijol crece en 5 días y usted la va a ver que ya echó sus frijolitos a los 5 días, pero un roble crece despacio, crece lento. Usted tiene que correr lento, tiene que correr despacio, tómese su tiempo, saboree la comida espiritual, mastique su comida espiritual, porque eso es lo que es necesario. Muchos a veces por andar corriendo andamos llenando cuadernitos con un bosquejo de 3 puntos y eso no saca provecho. Incluso como maestros, yo cometía el error cuando estaba iniciando, bosquejos de 3 puntos y creía que era un sermonzazo. Y eso no sirve. No es que el bosquejo tenga un excelente esqueleto ni que tenga 3 puntos. Lo importante de un mensaje bíblico, lo importante de la enseñanza bíblica es que tengamos provecho de eso. No importa cómo sea el hueso, lo que ocupamos es la carne, porque el bosquejo es un esqueleto nada más. No vamos a comer huesos pelados, ¿cierto? Necesitamos carne. En la iglesia se necesita carne. Yo quiero carne, yo quiero gustar esa carne espiritual. Así que mis hermanos, el deber suyo y el mío es ir despacio y sacarle todo el jugo a su aprendizaje espiritual. No estoy no estoy presumiendo, como le decía, no es hacer las de Pablo, no me malentienda. A lo que voy es a que para mí sería muy fácil decirles qué hacer o qué no hacer, pero quiero darles ejemplos de vida. Porque cada persona crece a su ritmo. Usted tiene su ritmo y yo tengo el mío. Para mí, el crecimiento en la lectura, el crecimiento en el aprendizaje es sumamente rápido. Pero ay, hermanos, si yo les dijera cómo soy en la oración, soy pésimo orando. No tengo disciplina para orar y yo tengo que crecer en oración. Ay, hermanos, si yo hablara de oración no soy digno de ese tema. Me cuesta, me toma el tiempo hablar de oración porque no soy esa persona indicada. Ay, hermanos, cuánto hace falta la misericordia, hablar de misericordia en la congregación, porque somos muy hábiles para hablar de doctrina, somos muy hábiles para hablar de teología, pero cuánta falta hace hablar de limosnas. El Señor hablaba de limosnas, enseñaba de limosnas. Cuánto hace falta hablar de benevolencia, hablar de misericordia, y a nosotros no nos gustan esos temas. Así que, hermanos, crecer en unas cosas es bonito para unos, pero crecer en otras nos cuesta y todos estamos en la misma carrera. Así como yo soy rápido en unas cosas, créanme mis hermanos que yo también soy sumamente lento y necesito desarrollar más músculos en otras áreas. Ya tenemos el ejercicio cardio, el ejercicio de la caminadora de la fe, pero también saben qué se hace en el ejercicio. No solamente usted tiene que correr, usted tiene que echar músculo. Y por eso las pruebas son las pesas de Dios. Las pruebas son las pesas que le sacan músculos al alma. Y eso es sumamente importante porque Santiago, Cristel ya lo mencionó en uno de sus audios hace poco, Santiago 1, versículos 2 al 4, dice que nosotros sacamos músculos a través de las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo, siéntase feliz. Qué bonito lo dice Santiago, siéntase feliz cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, qué difícil es la prueba. No quiero pruebas, Señor, no quiero más. Cuando le pedí pruebas, Señor, por favor, ya para. A veces no queremos las pruebas, pero el Señor dice, tome otro kilo. No nos deja de poner pruebas. Tened sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia en el texto original quiere decir resistencia, como lo que hacen los jugadores olímpicos cuando levantan esas pesas que se ponen rojos y que se les resaltan las venas y que tiemblan y no pueden dejar caer la pesa porque se hacen un moretón en la cabeza. Eso justamente es paciencia, soportarlo, porque la paciencia cuando tiene su obra completa recibe el elogio de parte de Dios. Somos perfectos y cabales. Cuando levantamos pesas, la prueba, ya sea una tentación o una adversidad, es lo que nos saca músculos, es lo que hace que usted y yo seamos de acero, que nos pongamos fuertes. Así dice Primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hace la carne? La carne batalla, es una guerra. Uno tiene que ponerle resistencia a la carne, tiene que aguantar. Dice Pedro, hay que abstenerse de los deseos. La batalla contra la carne es terrible, hay que soportarla para poder ganar la corona de la vida. La carne supongamos que la carne es como un matón. Los deseos de la carne son como un matón que cuando uno lo complace va a empezar a
a golpearlo a uno, le va a empezar a producir ansiedad. Es lo primero que le produce. Haga la resistencia usted y se va a dar cuenta. Lo primero que va a producir es ansiedad. Si su problema es con la lujuria, usted va a sentir que se anda quemando y es la ansiedad la que lo anda quemando. Si su problema es la ira, usted va a querer darle ese golpe y usted va a sentir esa ansiedad por querer darle el puñetazo o soltar el insulto a esa persona, pero usted se aguanta, se muerde la lengua y esa ansiedad es la carne que quiere batallar contra el alma. Si su debilidad es la envidia, que quiere copiarle todo a la persona que está a la par, usted va a querer copiarla, pero aguántese. Y esa abstinencia, esa ansiedad de querer hacer lo que la carne dice, eso es lo que hay que aprender a soportar, hay que aprender a abstenerse. Como dice Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque resistir a la carne duele. Es un proceso doloroso, ¿cierto? Es un proceso bastante doloroso. Jesús nos ha dado la salvación con una cruz. ¿Y saben qué pasa con la cruz, mis hermanos? Que el Señor no le quita ni un solo kilo. Nada, no le va a quitar ni un kilo a su cruz, a mi cruz. Y esa cruz puede ser luchar con un familiar inconverso. Esa cruz puede ser luchar con las burlas de los amigos. Esa cruz puede ser luchar con afectaciones de salud. ¿Cuánto desearía yo poder servir a Dios, pero mi salud no me deja? Y ese tipo de cruces, nadie más la entiende más que uno mismo. Y Dios no le quita ni un solo kilo. Pero a usted lo hace más fuerte. Y usted es más fuerte cada día gracias a esa cruz. Quizá Dios no le quite ni un solo kilo a esa cruz, pero usted está sacando músculos. Y a la carne no le gusta esto. Pablo lo dijo en palabras simples. Yo golpeo mi cuerpo. Cuando Pablo decía esa palabra, es golpeo mi mejilla. Eso es lo que dice originalmente. Dice golpeo debajo de mi ojo. Golpeo mi mejilla. ¿Qué quiere decir? Eso es como cuando uno está manejando y uno está durmiéndose y uno hace así como, despiértese, Byron. Es exactamente eso. Pablo decía, ¿qué pasa cuando mi carne quiere ceder? Despiértese, Byron. Despiértese, póngase las pilas. Tiene la meta por delante. Siga adelante, no se rinda. Eso dice Pablo que hacía. Póngase las pilas, espabilese. Su lugar no es darle gusto a la carne. No sea tan consomé, dice mi hermano. El hermano consomé es el que le da gusto a la carne. Entonces, no sea tan consomé, póngase las pilas. Váyase, siga adelante. Y golpee su cuerpo, hermano. Golpee su cuerpo, póngase las pilas. Lo último, mis hermanos, les dije 4 puntos, y eran 3. 3 puntos. El último de estos puntos es que usted ya tiene herramientas, tiene la caminadora, tiene las pesas, pero también cuente con un entrenador, cuente con su entrenador personal. En la iglesia, lamentablemente, mis hermanos, usted no tiene un entrenador personal. Y si usted tiene un tutor o una tutora, siéntase privilegiado porque eso no existe. Eso no existe. Eso no existe en la iglesia del Señor, a no ser que alguien que haya tomado su tiempo, que alguien sea un Bernabé para usted. Pero en el gimnasio de Dios no hay nadie que a veces nos entienda. Una vez que llegamos a la iglesia, es su responsabilidad y es mi responsabilidad crecer en la fe y no siempre nos entienden. La persona que está a la par no entiende su dolor, no entiende el peso de sus herramientas, de sus pesas, de sus tentaciones y sus pruebas, porque cada uno lleva su propio dolor y cada uno lleva sus propias ocupaciones y sus propios afanes. Entonces, puede que usted busque consejo en alguien y ese consejero no le ayude y no sea un buen consejero. Puede que no le ayude mucho. No obstante, cuando nos sentimos desanimados, podemos encontrar consuelo en el Señor. A veces no tenemos a quien decirle, mira, Byron, no me siento bien, ya no doy más, me siento tan cansado, ya no quiero seguir yendo a la congregación, es que ni siquiera me dan ganas. Me siento tan apesadumbrado, tan apagado, tan opacado, que estoy cansado, ya no quiero seguir. Puede que si usted dice eso, mis hermanos, alguno con poca empatía le diga, no, siga, la Biblia dice que usted tiene que seguir. Eso no es nada, lo que yo he pasado es peor. Y usted tiene que seguir, vea, la Biblia dice que eso es un mandamiento. La Biblia dice que usted tiene que seguir, le duela o no. Y a veces con poca empatía se tratan las cosas así. Hasta ChatGPT tiene más empatía que nosotros, ¿cierto? Hasta ChatGPT, ¿cuántas veces buscamos ChatGPT? Mi novio me trata feo, trátame mejor, y ChatGPT lo enamora a uno. Y entonces, es verdad, hasta ChatGPT tiene palabras de consolación más bonitas que nosotros. Cuán importante es aprender a consolar, aprender que la vida no es solamente de dar
bibliazos, aprender a consolar con palabras, aprender a dar palabras sazonadas, como enseña la Escritura, para ayudar a otros, a consolarlos. Así que en muchas ocasiones vamos a entrenar solos y nos va a doler, pero no se desanime, mi hermano, porque Dios es ese entrenador personal que tenemos cuando nadie más nos entiende. Cuando estamos cansados, dígaselo a Dios. Recurra a Dios y dígale, Señor, ya estoy cansado, ya no quiero nada. ¿Sabe algo, Dios? No soporto esta prueba, no soporto el peso, mis hermanos. ¿Saben lo que hacen los camellos en el desierto? Cuando cruzan largos caminos, los camellos se descansan un rato, los camellos se detienen y entonces el amo del camello entiende que tiene que frenar, descarga totalmente al camello, el camello se toma un descansito, se repone, toma un poquito de agua y vuelve otra vez a agarrar su carga y sigue su camino por el desierto. Eso es lo que hacemos en oración, descargue un ratito y vuelva a agarrar su peso para seguir adelante. Así que mis hermanos, eso mismo podemos hacer con Dios. Suelte la carga, ore y vuelva a agarrar su carga, va a ser un poquito más fuerte. Y Dios, como un coach, como un entrenador personal, todos los días nos va a dar promesas, nos va a decir en esos momentos en que no podemos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, y formador tuyo, oh Jacob, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1-2. Y Dios no se queda en palabras, mis hermanos, hay tantas promesas. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a las obras de la carne moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Romanos 8:13. Si ustedes y yo hemos nacido en Cristo, si ustedes y yo tenemos el Espíritu de Dios va a ser un ayudante en esa prueba. Eso es como jalar la cuerda, el enemigo está de un lado de la cuerda y nosotros estamos con Dios jalando la cuerda del otro lado, como cuando uno era niño y uno jugaba el juego de la cuerda, jalarlo con los oponentes, el enemigo está por allá jalando la cuerda, pero nosotros somos más fuertes con Dios, nosotros vamos a terminar ganando. Entonces, si ustedes y yo hemos nacido en Cristo, jale la cuerda con el Señor, jale la cuerda con el Espíritu Santo, Él va a ser quien nos da las fortalezas en esos momentos. Y si nosotros somos de poner excusas, ¿qué va a hacer nuestro entrenador personal? Le va a decir, despabilese papito, póngase las pilas. ¿Por qué? Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Si usted dice, no, Señor, ya no lo voy a lograr, yo solamente voy a aguantar hoy, pero mañana yo no puedo, ya yo no puedo en el futuro, no me siento capaz, no soy capaz de resistir todo un mes, 2 meses, no, hombre, no soy capaz. El Señor dice, hoy lo quiero trabajando, hoy lo quiero entrenando, hoy lo quiero haciendo el ejercicio espiritual que tiene que hacer, mañana trae su propio afán, mañana venceremos esa prueba, la de hoy es la que es importante. Hoy necesitamos decidir vencer al Señor. Y si igual seguimos poniendo excusas, ¿qué hace el boxeador? ¿Cuándo es que pierde un boxeador? Cuando nunca más se levanta. El boxeador solamente pierde cuando nunca más se levanta. Y el Señor que dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. El Señor nos va a levantar cuantas veces sea necesario. Dios está dispuesto a tenernos paciencia. ¿Acaso el Señor rechazó a Pedro cuando Pedro se cayó en las aguas? ¿Acaso el Señor rechazó a Pedro cuando le negó, cuando le dio la espalda? ¿Acaso el Señor rechazó a David o rechazó a Aarón con semejante becerro de oro que se hizo? Aún así Dios tuvo misericordia, tuvo gracia para estos hombres defectuosos. ¿Y por qué no la va a tener conmigo? ¿Qué hay de diferencia entre esos 3 personajes y yo? Absolutamente nada. Dios dice que cada vez que caigamos, Él nos va a levantar. Y ellos son ejemplos perfectos de que Él puede levantar a cualquiera. Es como cuando uno está en el gimnasio, no lo digo yo por experiencia, pero yo he visto que el coach está viendo en qué momento la pesa le llega al cuello y lo está arcando a uno para ir a rescatarlo. Pero Él deja que uno deje de respirar un ratito para que uno aprenda a soportar la prueba. Exactamente eso es lo que hace Dios. Dios está esperando a que uno soporte todo lo que pueda. Y si usted ya se está muriendo, entonces ahí sí empieza a ayudarle. Dios lo saca a uno en el último minuto. Dios lo rescata, pero lo rescata. Así que hermanos, dice el pasaje, corremos no como a la aventura. Usted no golpea al aire.
Usted está en una batalla espiritual y usted necesita entrenar todos los días con Dios. Usted necesita correr y corra bien, corra como tiene que ser, pelee, boxee como tiene que ser, entrénese a través de las pruebas. No nos quejemos, al cielo vamos a llegar con muchos moretones. En el cielo, si Jesús llegó moreteado y lacerado, no espere menos de su alma. Usted va a llegar bien moreteado al cielo, pero ese día usted va a tener una corona. Va a ser como en la graduación, no sé si alguno ha experimentado esa parte, en la que a uno lo llaman cuadro de honor para la hermana tal, porque luchó con estas pruebas. ¿Qué se va a decir en el cielo de usted? ¿Qué se va a decir de todas esas cosas que logró vencer? Y usted va a tener esa gloria eterna, va a tener un hogar eterno, va a ver a Dios cara a cara, va a tener un cuerpo transformado, va a tener toda la gloria eternamente y va a escapar del infierno gracias a todas esas victorias que ha tenido. Así que mis hermanos, luchen, peleen, corran. Les animo, les insto a que todas estas metas valen el esfuerzo por lucharlas. Adelante mis hermanos, corramos, saquemos esos músculos y esperemos esas valiosas recompensas. Aquellos peleaban por una corona corruptible, una corona que se perdió un mes, pero usted corre por una corona que tiene para toda su vida. Dios les bendiga.